Hoy en día, alimentar a los animales cuesta dinero. En la Edad Media, los campesinos lo hacían gratis. Sin tiendas, sin monedas, no había problema. Usaban lo que tenían a mano, cosas cotidianas que no costaban nada. Así es como alimentaban a los animales sin gastar nada. En la época medieval, alimentar a los animales no se trataba de correr a la tienda de mascotas ni de pedir un palé de alimento por internet. Los campesinos dominaban el arte de dejar que la naturaleza hiciera el trabajo pesado, especialmente cuando se trataba de alimentar al bosque. Los cerdos eran las aspiradoras forestales definitivas. Liberaban un grupo de estas criaturas husmeadoras en el bosque durante el otoño y realizaban lo que la gente medieval llamaba panaje, la práctica de engordar cerdos con nueces del bosque caídas. Estas excavadoras cerditas rebuscaban entre la hojarasca, olfateando bellotas, castañas y nueces de playa a bocados. Un solo roble maduro podía dejar caer hasta 700 libras de bellotas en un buen año, suficiente para engordar a varios cerdos durante semanas sin que el campesino moviera un dedo. La versión medieval de DoorDash era literalmente un servicio puerta a bosque, excepto que los cerdos recogían su propia comida para llevar. Muchas comunidades medievales tenían cochinillos específicos designados en los estatutos locales, y las leyes de estas áreas forestales eran manejadas con cuidado para maximizar la producción de nueces. Los registros de una mansión inglesa muestran que valoraban sus bosques de robles más para alimentar a los cerdos que para la madera. Se calcula que 50 robles maduros podrían engordar a 30 cerdos de septiembre a noviembre, sin necesidad de alimento suplementario. Las cabras llevaron sus habilidades para trepar al buffet del bosque, mientras los cerdos se concentraban hacia abajo. Las cabras miraban hacia arriba, estirándose para alcanzar los tiernos brotes de los árboles jóvenes, arrancando la corteza y masticando la hiedra que crecía en los troncos de los árboles. Sus labios superiores flexibles les permitían arrancar trozos precisos de crecimiento de entre las espinas o espacios reducidos. Los campesinos medievales valoraban a las cabras en parte porque podían digerir plantas tóxicas para otro ganado, incluyendo la y la cicuta que mataría a una vaca. Estos trituradores de basura ambulantes con cuernos podían convertir las plantas venenosas en leche, lo que demuestra que incluso en la época medieval existía algo así como un almuerzo gratis. El bosque medieval proporcionaba bocadillos especiales que los agricultores modernos podrían pasar por alto. Los helechos jóvenes que se desplegaban en primavera eran consumidos con entusiasmo tanto por cabras como por cerdos, los hongos silvestres evitados por los humanos. Debido al temor al envenenamiento, ciertos animales con sistemas digestivos más resistentes consumían con seguridad incluso las agujas de pino ricas en vitamina C, eran ramoneadas por las cabras. Durante los meses de invierno, cuando escaseaban otros alimentos verdes, las vacas y las ovejas preferían los bordes del bosque y los claros donde la luz del sol fomentaba el crecimiento de la hierba. Pastaban en variedades silvestres de trébol, festuca y hierbas de pradera que los céspedes modernos aún contienen. Hoy, curiosamente, el pastoreo forestal en realidad ayudó a mantener estos claros creando los paisajes forestales de parches que aún se ven en algunas partes de Europa. Una vaca podía consumir más de 100 libras de vegetación fresca diariamente. El campesino nunca tuvo que cultivar agua o cosechar. Los gansos eran los especialistas de los humedales. Caminaban como patos por los arroyos del bosque para alimentarse de semillas, plantas acuáticas y pequeñas criaturas acuáticas. Sus picos anchos eran perfectos para tamizar el barro en busca de raíces e invertebrados. Una bandada de gansos podía vigilar eficazmente un área en busca de semillas y bayas caídas que otros animales pasaban por alto. Los campesinos medievales a menudo simplemente señalaban a los gansos hacia un área prometedora y dejaban que se encargaran del resto. Básicamente eran cortadoras de césped vivientes con problemas de actitud. Quizás lo más destacable de este sistema de alimentación forestal era su sostenibilidad. Los registros muestran que algunos bosques europeos sustentaron este tipo de cría de animales,
durante cientos de años consecutivos, sin agotar las reservas de animales. Esparcieron semillas a través de sus excrementos, podaron la vegetación a diferentes alturas y fertilizaron el suelo. Todo ello mientras convertían los productos forestales no comestibles en carne, leche y huevos para el consumo humano. Lo que hacía que el sistema funcionara era la sincronización y la rotación. Los campesinos no solo liberaban animales al azar, sino que seguían las estaciones y los ciclos forestales. Los cerdos entraban durante la caída de nueces de otoño, mientras que el ramoneo de primavera era mejor para las cabras cuando aparecía un nuevo crecimiento. Esto evitaba el pastoreo excesivo y permitía la regeneración forestal. Pero el bosque era solo una pieza del rompecabezas de la alimentación medieval. Cuando los animales regresaban de su buffet del bosque, descubrían que la creativa familia campesina tenía aún más comida gratis esperándolos. Cuando se trataba de alimentar a los animales, las familias medievales llevaron la frase «no desperdicies, no quieras» a un nivel completamente nuevo. Mientras que el bosque proporcionaba una fuente de alimento animal gratuito, la mesa de la cocina ofrecía otra mina de oro de oportunidades nutricionales. Cada hogar medieval mantenía lo que podríamos llamar un cubo de desechos, pero lo veían más como una cuenta de ahorros. Estas palas de madera o vasijas de barro se colocaban cerca del área de cocina para recolectar todo, desde cáscaras de verduras hasta cortezas de pan. Los registros de la cocina de una abadía inglesa en el siglo XIV muestran que ahorraban aproximadamente 400 libras de restos de comida al año, suficiente para proporcionar casi el 15% de la dieta de sus cerdos sin gastar un centavo extra. Si existieran asesores financieros medievales, lo llamarían la estrategia de inversión de restos a tocino. La jerarquía de alimentación era estricta y sensata. Los humanos comían primero, tomando las mejores partes de cualquier alimento. Los pollos obtenían los restos más pequeños que requerían picotear, migas de pan, trozos de grano y pequeños fragmentos de comida. Los cerdos recibían la mayor parte de los desechos domésticos, ya que sus apetitos omnívoros y sus fuertes sistemas digestivos podían manejar casi cualquier cosa. Los cerdos medievales eran esencialmente trituradores de basura peludos con una planta de tocino extra. El invierno presentaba desafíos especiales para almacenar desechos para evitar la congelación. Muchos hogares mantenían sus cubos de desechos cerca del hogar donde el calor residual evitaba que el contenido se convirtiera en restos de comida. Esta ubicación tenía el beneficio adicional de fomentar la fermentación, algo que los cerdos prefieren. Sus papilas gustativas encuentran más atractiva la comida ligeramente ácida. Esos cerdos medievales eran los hipsters originales de la masa madre, que preferían su basofia con la cantidad justa de olor. Los desechos lácteos se convertían en alimento premium para animales. Cuando la leche se agriaba o la mantequilla se volvía rancia, iban directamente a los animales que esperaban. Los subproductos del queso, como el suero, proporcionaban un líquido rico en proteínas del que los pollos y los cerdos prosperaban. Un manual agrícola medieval del siglo XV recomienda específicamente alimentar con suero a los lechones en crecimiento para ayudarlos a desarrollar huesos fuertes. Hablemos del reciclaje medieval. Sus batidos de proteína de suero simplemente venían con gruñidos de agradecimiento. Nada comestible escapó. Reutilizar los huesos de la mesa no era simplemente tirarlos después de que la gente terminara con ellos, incluso después de que los humanos los limpiaran y les chuparan la médula. Los huesos iban a los perros, que los machacaban y roían aún más. Los fragmentos de hueso más pequeños se unían a la basofia de los cerdos, donde proporcionaban calcio y minerales. Medieval. Los hogares se las arreglaban para conseguir un programa de reciclaje que haría llorar de alegría a los modernos influencers de cero desperdicios. Los festines navideños también crearon días de festines para animales. Después de una celebración en el pueblo o una comida pesada de carne rara, los animales disfrutaban de días de sobras más ricas. Esto era especialmente cierto después de la matanza de otoño,
cuando los órganos y la grasa recortada proporcionaban alimentos ricos en energía que ayudaban a los animales a ganar peso antes del invierno. La versión campesina de la economía del goteo realmente funcionó. Las sobras de los festines humanos se convirtieron en banquetes para animales. Algunos hogares incluso cultivaron desechos específicos para alimentar prácticas. Las gachas de avena que quedaban pegadas al fondo de las ollas se remojaban en agua durante la noche, creando una papilla nutritiva para la comida de las gallinas por la mañana. El pan que se había endurecido demasiado para el consumo humano encontró un nuevo propósito al remojarse en agua o jugos de cocción. Si las gallinas medievales pudieran hablar, probablemente pedirían la olla de gachas de avena de ayer remojada durante la noche con la vista de migas de pan duro como su desayuno característico. Los dueños de casas medievales también conocían las preferencias de sus animales. Las gallinas devoraban con entusiasmo las cáscaras de huevo trituradas que proporcionaban calcio para una mayor producción de huevos, mientras que los cerdos preferían sus comida ligeramente fermentada o agria. Los gansos se peleaban por restos de grasa, y las cabras hurgaban en la basura mixta para encontrar los trozos más fibrosos. Estos campesinos fueron los críticos gastronómicos originales de la granja a la mesa. Observaban atentamente qué combinaciones de basura recibían 5 críticas ásperas de sus Porridge Food Critics. El sistema medieval de alimentación con basura era sorprendentemente sofisticado. Las familias a menudo mantenían cubos separados para diferentes animales, sabiendo que lo que complacía a un cerdo podría no satisfacer a un pollo. Los comederos especiales de madera estaban tallados con divisores para evitar la competencia por la comida, asegurando que incluso los animales más pequeños o débiles obtuvieran su parte justa de la abundancia de la mesa después de hurgar en las sobras de la casa. Estos animales bien alimentados a menudo vagaban por los campos donde esperaba otra abundancia de comida gratuita en forma de subproductos agrícolas que los agricultores modernos simplemente podrían arar más allá de los bosques y los desechos domésticos. Los campos y jardines medievales producían una bonanza de alimento gratuito para animales que los agricultores modernos podrían pasar por alto después de la época de cosecha. Los campos se transformaban en buffets al aire libre, donde los animales se daban un festín de alimentos agrícolas, sobras. La práctica llamada espiga no era solo para pobres, recolectando grano en la niebla. Los animales también participaban en esta acción. Una vez que los cosechadores humanos terminaban de recolectar cultivos, los agricultores abrían las puertas de los campos y dejaban entrar un desfile de bocas hambrientas. Primero llegaron los gansos que recogieron el grano caído y las semillas pequeñas. Luego las ovejas y las vacas se movieron comiendo tallos y hojas más altos. Por último, llegaron los cerdos que arrancaron las raíces o tubérculos restantes. Los estudios de agricultura medieval sugieren que el pastoreo secuenciado recuperaba hasta un 20% de la biomasa total de un campo como alimento para animales, en lugar de dejar que se pudriera. Los campos de col ofrecían cosechas particularmente ricas. Las variedades medievales crecían enormes. Algunas cabezas de col pesaban hasta 40 libras. Los agricultores cosechaban la cabeza central para los humanos, pero dejaban las hojas exteriores adheridas a los tallos. Estas hojas sobrantes eran como barras de ensaladas libres para el ganado medieval. Las vacas ni siquiera se quejaban de la falta de aderezo ranch. Los campesinos inteligentes planificaban sus cosechas teniendo en cuenta la alimentación animal. Al arrancar tubérculos como nabos y zanahorias, cortaban las puntas y las tiraban en una pila en lugar de cargar con el extra peso en casa al final del día. Estos montones de verduras ricas en nutrientes estaban listos para los animales hambrientos. Un solo acre de cultivos de raíces podía producir hasta 1 tonelada de hojas superiores, alimento animal gratuito que crecía por encima de lo que los humanos realmente querían. La trilla de granos creó otra oportunidad de alimentación.
El proceso de separar el grano de los tallos producía paja, las cáscaras y trozos parecidos al papel, inadecuados para el uso humano, mezclados con un poco de agua. La paja se convirtió en un alimento rico en fibra que ayudó a los animales durante el invierno. Los animales medievales no fruncían el ceño ante la paja, a diferencia de los adolescentes modernos a quienes se les pedía que comieran vegetales. Estas criaturas sabían que no debían mirar la paja de regalo en la boca. Los bordes y las fronteras de los campos se convirtieron en lugares de cultivo estratégicos. Los campesinos plantaban cultivos de rápido crecimiento como nabos a lo largo de los márgenes de los campos específicamente para el consumo animal. Estos ni siquiera se cosechaban. Los animales simplemente podían pastarlos directamente. Esta práctica, llamada cultivo de captura, maximizaba el uso de la tierra al cultivar alimento animal en espacios demasiado pequeños para los cultivos principales. Las plantas de frijoles creaban cultivos perfectos de doble propósito. Los humanos cosechaban los frijoles, mientras los animales comían las vides y hojas ricas en nitrógeno. Estos restos vegetales contenían tanta proteína que algunos registros fiscales medievales valoraban la paja de frijol a la mitad del precio del heno. Nada mal para algo considerado desperdicio. El momento en que los animales accedían a estos restos era muy importante. Un texto agrícola medieval aconsejaba enviar primero a los gansos a comer semillas, luego a las ovejas por las hojas superiores, luego a las vacas por los tallos y luego a los cerdos a escarbar lo que quedaba. Este pastoreo secuencial garantizaba que cada animal obtuviera lo que mejor podía digerir. Los huertos frutales proporcionaban otra abundancia de restos agrícolas después de que se permitiera a los animales de cosecha humana limpiar las frutas caídas y magulladas. Los cerdos, en particular, prosperaban con las manzanas y peras caídas, que contienen azúcares naturales que ayudan a engordar antes del invierno. Algunos registros medievales mencionan días dedicados a los cerdos y huertos comunitarios, momentos específicos en los que las familias podían llevar a sus cerdos a limpiar bajo los árboles frutales. Incluso las malas cosechas se convertían en oportunidades de alimentación animal. Si un campo de cereales se dañaba por el clima o las plagas hasta el punto de que la cosecha humana no valía la pena, toda la cosecha se entregaba a los animales. Esto transformaba un desastre potencial en alimento valioso, lo que ayudaba a garantizar que incluso en años malos, los animales podían mantenerse, incluso las malas hierbas se convertían en valiosos recursos alimenticios. Los cardos, las ortigas y las plantas de hacedera que los agricultores arrancaban de los campos para proteger los cultivos se reunían en montones para las cabras, que felizmente masticaban estos problemas espinosos. Las cabras medievales eran básicamente desbrozadoras, con actitud, convirtiendo las molestias del jardín en leche y carne, mientras que las plantas proporcionaban mucha nutrición. Los granjeros medievales todavía tenían unas más bajo la manga. Los pollos y patos medievales no eran alimentados con pellets comprados en la tienda llenos de proteínas. En su lugar, cazaban sus propios bocadillos ricos en proteínas todo el día. Estas aves de traspatio eran expertas exterminadoras de insectos que devoraban escarabajos, gusanos, caracoles, larvas y arañas con un entusiasmo impresionante. Ver a las gallinas cazar insectos es como ver pequeños velociraptores emplumados en acción. Rascan, picotean y se lanzan con sorprendente velocidad y concentración. Los registros medievales muestran que una bandada de solo 10 gallinas podía limpiar un estimado de 5 a 7 libras de insectos y larvas de un área de jardín cada semana durante los meses de verano. Control de plagas gratuito, que también producía huevos como beneficio adicional. Estas gallinas medievales eran básicamente el sistema original de control orgánico de plagas, excepto que pagaban el alquiler con el desayuno. Los campesinos medievales no eran pasivos con respecto a esta caza de insectos. Ayudaban activamente a sus aves a encontrar estas delicias ricas en proteínas. En los días cálidos, usaban palos para remover pilas de compost y montones de estiércol, exponiendo gusanos gordos
e incluso gusanos que se retorcían a la superficie. Las gallinas venían corriendo a la primera perturbación de estas pilas, sabiendo que les esperaba un festín. Los manuales agrícolas contemporáneos aconsejaban remover el compost específicamente cuando las gallinas estaban cerca para maximizar el consumo de insectos. El clima húmedo brindaba oportunidades especiales para la cosecha gratuita de proteínas después de la lluvia. Las babosas y los caracoles emergían en mayor número, y los campesinos, a menudo los niños, recogían estas criaturas viscosas a mano y las arrojaban directamente a los corrales. Un relato doméstico del siglo XV menciona a un niño que recogió más de 200 caracoles después de una fuerte lluvia, una bonanza de proteínas para los patos de la familia. Los niños medievales no jugaban videojuegos después de las tormentas, estaban en un safari de caza de babosas, el juego más lento del mundo. Los campesinos más inteligentes creaban entornos que atraían insectos cerca de sus gallineros. Algunos dejaban deliberadamente pequeños montones de heno, paja u hojas en áreas ligeramente húmedas cerca de los corrales, permitiendo que estos montones se convirtieran en criaderos de insectos. Cuando los insectos los colonizaban adecuadamente, los campesinos los sacudían sobre el gallinero, creando una lluvia de insectos que enviaba a las aves a un frenesí alimenticio. Los viejos troncos podridos se trataban como valiosos recursos para la alimentación de las gallinas. Los registros muestran que algunos aldeanos arrastraban troncos caídos cerca de sus gallineros, los dejaban pudrir durante meses y luego los volteaban periódicamente para exponer los insectos que vivían debajo. Un texto agrícola recomienda tener al menos 3 buenos troncos podridos por cada docena de gallinas, el equivalente medieval de los contenedores de suplementos proteicos. A diferencia de otros métodos de alimentación que requerían plantar, cosechar o procesar, este enfoque de caza de insectos necesitaba un esfuerzo humano mínimo, solo un ojo atento para los hábitats de los insectos y un pinchazo ocasional con un palo. La versión medieval de agitar y hornear era más como agitar y cloquear, simplemente perturbar un hábitat y dejar que las aves hambrientas hicieran el resto. Algunos campesinos, particularmente ingeniosos, incluso desarrollaron herramientas especializadas para la recolección de insectos. Se usaban simples paletas de madera para golpear a los escarabajos de las plantas del jardín directamente en las áreas de espera de las gallinas. Los pequeños rastrillos de madera ayudan a remover la capa superior del suelo en los canteros después de la cosecha, exponiendo larvas y gusanos que se habían estado alimentando de las raíces de los cultivos. Estas herramientas para recolectar insectos a menudo se fabricaban durante los meses de invierno, cuando otros trabajos agrícolas se ralentizaban. Este sistema de alimentación basado en insectos creaba una situación perfecta para todos. Las gallinas obtenían proteínas de alta calidad que mejoraban su producción de huevos y su salud, mientras que las aldeas y las granjas disfrutaban de un control natural de plagas que reducía los insectos portadores de enfermedades y las plagas que dañaban los cultivos. Los campesinos medievales comprendían el valor nutricional de estas criaturas rastreras, incluso sin análisis científicos. Notaron que las gallinas con acceso a abundantes insectos ponían huevos con yemas más brillantes y anaranjadas. Algo que la ciencia moderna confirma se debe a los altos niveles de carotenoides y otros nutrientes que se encuentran en los insectos. También observaron que las gallinas cazadoras de insectos eran más resistentes a las enfermedades y productivas en comparación con las que no tenían acceso a insectos durante temporadas de insectos particularmente productivas. Algunos hogares incluso recolectaban más. Los escarabajos, saltamontes y otros insectos grandes los secan al sol y los almacenan en ollas de barro para la alimentación invernal. Una forma temprana de conservación de proteínas que aseguraba que la nutrición de algunos insectos continuara incluso en los meses más fríos. Los insectos secos se podían desmenuzar y mezclar con otros alimentos cuando no había insectos frescos disponibles. Todos estos métodos funcionaron bien durante las estaciones cálidas,
Pero a medida que las temperaturas bajaron y los insectos desaparecieron, los agricultores medievales necesitaron diferentes estrategias para mantener a sus animales alimentados durante los meses fríos y magros, que se avecinaban cuando el gélido invierno se apretara alrededor de las aldeas medievales. Alimentar a los animales se convirtió en un serio desafío. A diferencia de hoy, no había tiendas de alimentos ni entregas en línea a las que recurrir. La supervivencia dependía completamente de lo que los campesinos habían preservado de los meses más cálidos. Almacenar alimento gratuito para el invierno era quizás la habilidad más crucial en el conjunto de herramientas de los ganaderos medievales. La enificación no era solo una actividad, sino una forma de arte con un tiempo estricto. Los campesinos no cortaban cualquier hierba, esperaban el momento perfecto en el que las plantas del prado habían alcanzado su crecimiento completo, pero aún no habían echado semillas. Sabiduría popular capturada en un siglo XIV. Un almanaque agrícola aconsejaba cortar cuando el rocío se haya secado, pero antes de que el sol haya evaporado sus bondades. Este momento maximiza tanto el volumen como el valor nutricional del heno. Estudios sobre el heno medieval sugieren que un corte en el momento adecuado podría aumentar el contenido proteico hasta en un 20% en comparación con el heno cortado demasiado pronto o demasiado tarde. El almacenamiento de heno medieval fue el juego original del Tetris agrícola. ¿Cuánto puedes apilar en tu granero sin que todo se derrumbe? La falta de tierra suficiente para los campos de heno no detuvo a los astutos campesinos. Recolectaban tallos secos en los bordes de los caminos, los claros del bosque y cualquier otro lugar donde las plantas crecieran altas. Estas no eran solo hierbas al azar. Los pastores medievales podían identificar docenas de especies de plantas diferentes a simple vista y sabían cuáles proporcionaban la mejor nutrición. Los registros de un pueblo inglés muestran que una sola familia campesina podía recolectar heno de hasta 15 lugares diferentes para alimentar a sus animales durante el invierno. El forraje de hojas se convirtió en otra fuente crucial de alimento invernal durante el verano y principios del otoño. Los campesinos recolectaban ramas frondosas de árboles específicos como el olmo, el fresno y los haces de hojas, llamados heno de árbol. Se colgaban para secar en áticos o dependencias hasta que las hojas se volvían crujientes, pero seguían adheridas a las ramas cuando llegaba el invierno. En algunas regiones, estos haces de hojas se usaban para alimentar a cabras y ovejas, quienes con entusiasmo despojaban las nutritivas hojas secas y a veces incluso mordisqueaban las ramitas más pequeñas. La conservación de vegetales adoptaba formas específicas para la alimentación animal. Los tallos de repollo, después de cosechar las cabezas para la alimentación humana, se colgaban en haces y se dejaban secar. Aunque los tallos secos eran demasiado duros para las personas, resultaban perfectamente digeribles para el ganado cuando se rehidrataban en agua tibia. Una típica casa medieval podía colgar docenas de estos tallos de las vigas del granero, creando lo que parecían extrañas decoraciones vegetales, pero que en realidad era crucial para la supervivencia invernal. Los vendedores de raíces servían tanto a humanos como a animales. En los rincones más frescos y húmedos, almacenaban nabos, remolachas y otros cultivos de raíces que podían durar meses. Cuando estas verduras comenzaban a brotar o ablandarse, lo que las hacía menos deseables para el consumo humano, se redirigían a la alimentación animal. Una práctica registrada consistía en rallar los tallos viejos nabos en agua para crear una papilla nutritiva que podía alimentar a cerdos y pollos. Nada dice cuidado animal medieval como pasar horas clasificando nabos blandos para su ganado. El verdadero amor en su forma más aromática. La paja de grano y las cáscaras de semillas guardadas de la trilla se convirtieron en un valioso alimento de invierno cuando se remojaron en agua caliente. Esta práctica, mencionada en varias guías agrícolas medievales, ablandó el material fibroso y lo hizo más digerible.
Algunos campesinos inteligentes incluso fermentaron estas mezclas en tinas de madera, creando una forma primitiva de ensilado que los animales encontraron particularmente atractivo durante los meses fríos. Incluso las cáscaras de huevo trituradas se guardaban durante todo el año. Se secaban junto al hogar y se almacenaban en ollas de barro. En invierno, estas se mezclaban con el alimento para pollos para proporcionar calcio crucial que ayudaba a mantener la producción de huevos durante los meses más oscuros. Los pollos medievales no recibían suplementos de calcio sofisticados, recibían viviendas recicladas. Hablemos de vida sostenible. El conocimiento de qué alimentos almacenados, dar a qué animales en qué momentos, se transmitía de generación en generación. El conocimiento popular detallado determinaba exactamente cuándo cambiar de heno a hojas secas o cuándo comenzar a alimentar con vegetales de raíz almacenados. Los manuscritos medievales describen programas de alimentación cuidadosos que asignaban los escasos recursos invernales para mantener vivos a todos los animales hasta que aparecía la hierba de primavera. Algunas comunidades incluso mantienen registros detallados del consumo de alimento en invierno para mejorar los planes de almacenamiento para el año siguiente. Quizás lo más impresionante fue la comprensión medieval de las necesidades nutricionales de los animales sin la ciencia moderna. Observaron que las jóvenes embarazadas alimentadas con hojas secas de trébol tenían corderos más fuertes, que las vacas a las que se les dio paja fermentada produjeron leche más rica y que los caballos que trabajaban en la nieve necesitaban más heno almacenado. Este sistema cuidadosamente planificado de alimento gratuito, guardado y almacenado, mantuvo vivos a los animales durante el invierno sin requerir que los campesinos compraran grano o heno caros. Estos ingeniosos campesinos medievales realmente dominaron el arte de obtener algo a cambio de nada. Un sistema de alimentación gratuito que sostuvo a generaciones durante inviernos duros y escasez.